Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias todos. Am, Ojalá que hayan tenido una semana muy buena, muy bendecida. Bueno, hoy vamos a estudiar la oración de Elías. La oración prácticamente son dos oraciones que vamos a estudiar del profeta Elías. Vamos a estar mayormente en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primero de Reyes, el capítulo 18. Voy a seguir repitiendo para que puedan anotar los versículos. Primero de Reyes, el capítulo 18. El versículo que yo escogí para hoy está en Salmo 66, 19. Salmo 66, 19. Dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Ese está en Salmo 66, 19. Bueno, Elías, como creo que sabemos, era un profeta del Antiguo Testamento. Él es uno de los profetas más grandes y más conocidos de que jamás haya vivido. Dios lo usó en gran manera con la nación de Israel. Su nombre quiere decir Jehová es mi Dios. Él tenía fama por su adoración de Dios y por hacer muchos milagros en el Antiguo Testamento. También él era un hombre que oraba a Dios. Él tenía mucha fe en Dios. Tras sus años, él tenía muchos, podemos decir, enfrentamientos o problemas con el rey Acab. Acab era rey de Israel, pero más que todo con la reina Jezabel. Hemos estudiado a Jezabel. Esta mujer tan malvada buscaba a Elías por años para matarlo. Con los milagros, Elías mostró el poder y la autoridad de Dios. En Primero de Reyes 18 nos relata más o menos la historia de la primera oración y les voy a dar un poquito de la historia de cómo llegó la oración de Elías. Dios había castigado a la nación de Israel por sus pecados. Él mandó un tiempo de 3 años y medio de una sequía, o quiere decir sin lluvia. No llovió por 3 años y medio. Ese fue como un castigo por su desobediencia de la nación. Después de 3 años y medio, sin lluvia, la nación estaba sufriendo mucho. ¿Recuerdan ustedes la viuda de Sarepta? Estudiamos a ella. Elías llegó a la casa y llenó lo que sea, su balde o lo que sea con aceite y harina. Faltaba lluvia para la cosecha y la gente no tenía comida, estaban muriendo con hambre. Ellos no querían pedir perdón por sus pecados. Bueno, en Primera de Reyes 18, empezando con el versículo 17, vamos a ver, Elías se presentó frente el rey de Israel y para hablar con él. Voy a leer Primera de Reyes, estamos en el capítulo 18, el versículo 17 al 19. Cuando Acab era el rey de Israel, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Bueno, dijo, Elías todavía está hablando. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Caramelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que coman a la mesa de Jezabel. Dios por fin mandó a Elías para resolver todo este problema. Y Elías pidió, congrégame, toda la nación y todos los profetas. En el versículo 20 de 1 de Reyes 18 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Caramelo. El rey Acab llamó todo el pueblo de Israel para que vayan al monte Caramelo y ellos iban él no sabía, en esta ocasión, en este momento, Acab no sabía, pero vamos a ver.
Acab estaba tan seguro él tenía algo que ver que era con el Dios de Israel y el Dios Baal. Entonces él estaba convencido, el rey de Israel, que su Dios Baal era más poderoso y no importa qué pasaría, todo estaría bien. Bueno, todo Israel se fue al monte porque ellos pensaron que iba a ser algo de gran diversión. Siempre con Elías era algo interesante. En el versículo 21 dice, estamos todavía en Primera de Reyes 18, 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Todos llegaron y Elías se puso frente a todos al empezar a hablar. Y tiene que, yo siempre pienso en esta historia, me llama la atención. Aquí está Elías, el profeta, él está solo. Está frente a él toda la nación de Israel, más o menos 2, 3 millones de personas, porque llegó toda la nación. También había 850 profetas de los dioses falsos y también estuvo el rey y estuvo su señora. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué dijo? Él empezó a hablar y él dijo, ustedes, los israelitas, han estado entre los dioses falsos y verdaderos. El verdadero Dios. ¿Cuánto tiempo van a vacilar entre los dos? Ya es tiempo que cada una de ustedes escoja a quién va a adorar, porque ellos estaban adorando los dioses falsos. Por fin, eso es lo que Elías dijo. Si Jehová es tuyo, hay que seguirle a él. Pero si Baal, bien, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió nada. Yo creo que ellos sabían muy claramente que estaban viviendo en pecado. Lo que estaba pasando, que después de 3 años y medio, la nación de Israel no sabía quién era su Dios. El rey de Israel, Acab, había mandado que todo Israel adorara el dios Baal. Y ellos estaban adorando los dioses falsos. No estaban adorando a Jehová. Y Dios mandó a Elías para desafiar a los profetas de Baal. Primero de Reyes 18, el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Llegó el día que afrontar a los profetas de Baal. Elías estaba solo con 400 profetas de Baal y también los otros 400 profetas del Dios falso Acera. Entonces, hay dos equipos. Por un lado, hay, voy a decir, millones de personas y por otro lado, una sola persona. Muy interesante. Primero de Reyes 18:23 dice, ahora Elías está dando instrucciones de qué van a hacer. El versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan entre ellos y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no ponga fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ninguna fuego pondré debajo. Y yo estoy segura que la gente estaba pensando, ¿y qué está pasando con Elías? ¿Qué va a decir y qué va a hacer ahora? Él dijo que los dos vamos a ofrecer un buey sobre el altar, cortándolo y poniéndolo sobre la leña, pero no se puede poner fuego debajo del buey. Primero de Reyes 18, el versículo 24. Y Elías está diciendo, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo,
bien dicho. Ese va a ser un desafío para ver quién es el verdadero y poderoso Dios. Ustedes, él está hablando, los profetas de Baal van a orar y invocar el nombre o nombres de sus dioses, y después yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que contesta por medio del fuego, debajo de la leña, ese sea el Dios verdadero. Y todo el pueblo respondió, bueno, bien dicho. Yo creo que ellos estaban, bueno, es otra cosa de Elías. Primero de Reyes 18:25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Elías dijo, siendo que ustedes son numerosos y yo soy una persona, ustedes pueden ir primeramente. Y hay que escoger un buey, prepararlo, ponerlo encima del altar sin fuego y después empiezan a invocar a su Dios. En el versículo 26 dice que ellos, esos son los profetas de Baal, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos hicieron lo que Elías les había dicho y empezaron a orar a Baal, invocaron el nombre a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y yo adivino que ellos empezaron muy temprano y gritaron, Baal, respóndenos. No pasó nada. No respondió Baal. Y ellos también andaban saltando, gritando cerca del altar, pero no pasó nada. Bueno, el versículo 27 hasta 29 voy a leer. Este llega a ser un poco cómico, ¿no? Pero triste, pero cómico. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es bueno, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a gran voces, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchaste. Al mediodía, Elías, según su carácter, empezó a burlar de ellos. Y él les dijo, mire, por favor, hay que gritar en voz más alta. Puede ser que no te escuchan. Quizá está meditando tu Dios, o tal vez está trabajando, tal vez está haciendo un paseo caminando, o mejor está durmiendo y alguien tiene que despertarlo. Ellos siguieron clamando, gritando, cortándose con cuchillos hasta salir la sangre. Ellos siguieron hasta la hora del sacrificio. Era por la tarde. Nada. No pasó nada. No habló nada de su Dios, de los profetas de Baal. Primero de Reyes 18:30 al 33 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Él está hablando a la nación de Israel. Yo no creo que él está hablando a los profetas, ni el rey y la reina. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinando. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y
Y hizo igual. Elías hizo igual de lo que habían hecho los profetas de Baal. Él llamó todo el pueblo que se acercara. Él reparó el altar después de poner su sacrificio a los profetas. Él preparó el buey, tomó dos piedras representando las 12 tribus de Israel, puso la leña y el buey sobre el altar y estaba listo todo. Segundo de Reyes 18:34 al 35 dice, y dijo, y eso es interesante, y dijo, llenad, él está hablando a de sus ayudantes, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Bueno, cuando llegó la hora, bueno, no, hasta 35 nomás. Sí, entonces él hizo algo muy diferente. Él llenó 4 cántaros de agua para derramar sobre el buey y la leña, sobre el sacrificio. Y yo creo que con tanta falta de lluvia y tanta falta de agua, que las personas estaban muriendo por la falta de comida y agua, yo creo que para mí Elías tenía bastante fe. Y no es solamente eso, estoy segura que la gente estaba diciendo, uy, este Elías ya está loco. Él no sabe, ¿qué está haciendo? Él está loco. Él necesitaba un milagro y lo necesitaba, pero ya. Y él tenía que ser un milagro muy especial, un milagro impactante, un milagro innegable, impresionante y verificable. Tenía que ser un milagro muy especial. Si no, Elías iba a ser matado y la nación de Israel estaría siguiendo, adorando a sus dioses falsos, olvidando del Dios de Abraham. Primero de Reyes 18, 36 y 37 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. Empieza la oración de Elías. Y antes de orar, mi opinión es que Elías no dudaba nada, no tenía ninguna duda de que Dios iba a mandar fuego para el sacrificio, um, para el holocausto. Um, no dudaba. Dios iba a mandar y quemar la ofrenda y él tenía tanta fe frente a tantas personas. Entonces él empieza a orar y voy a leer la oración y después vamos a ver diferentes partes. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta fue la primera oración de Elías. Y la nación de Israel también ellos necesitaban ver un milagro de Dios. Ellos estaban viviendo en tanta rebelión contra Dios. Dios había sido tan fiel con ellos y Elías esperó la hora del holocausto para cuando los judíos generalmente ofrecen sus sacrificios a Dios. Y él empezó su oración. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él está proclamando que Dios es el verdadero Dios de Israel, dado a ellos por medio de Abraham, Isaac y dado a la nación de Israel. Era para hacerles recordar de Jehová es su Dios y no hay otro.
También Elías estaba preparando los corazones de Israel con un encuentro con su Dios, porque había pasado mucho tiempo cuando ellos conversaron y se reunieron para comunión con Dios, el Dios verdadero. Él sabía que Dios iba a mostrar su poder encima de este monte. No sabía cómo, pero él tenía fe, suficiente fe para ver que sí, él va a hacer algo. Este fue una nación que estaba dividida por el pecado y poniendo las dos piedras encima del altar mostraba que Israel no debe ser um, una, un país dividido, debe ser todos unidos, que no estaban unidos. Y esa es como una lección para nosotros, que nuestras oraciones deben empezar con la afirmación que en mi corazón Dios reina como primero. Él es mi Dios y no hay otro Dios. Él es el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el que me hizo y el que me guía. Eso es lo que Israel había olvidado. Ellos habían olvidado totalmente de Dios. Y nosotros no podemos olvidar que Dios debe ser la cosa más importante en nuestras vidas. El que reina y a Él que yo doy control de mi vida. Es para reconocer que Dios es el Dios en mi vida. Es lo que Él estaba haciendo. Él estaba diciendo que Él es mi Dios, Él reina en mi vida. Él es primeramente, Él es lo más importante de mi vida. Después dice Elías, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Él está llamando la atención del pueblo. Y repito que yo no creo que necesariamente estaba llamando la atención de los profetas de Baal, ni el rey ni la reina. Él está pidiendo y está llamando la atención del pueblo de Israel. Es una oración pidiendo que Dios muestre su poder y que Él es el único que puede cambiar los corazones de su pueblo para que ellos vuelvan a Él. Dios nos está llamando para reconocer que Él es el único Dios. Como Elías estaba intentando llamar la atención para decir, Israel, no hay otro Dios, solo hay un Dios. Bueno, seguimos. Él dijo, y que yo soy tu siervo. Elías era un siervo de Dios en tiempos muy, muy difíciles. Era un peligro adorar y servir a Jehová en esos tiempos. Él está haciendo recordar a todos que estaban en el monte que él servía, todos los que estaban allí esperando, todos están en el monte, que él era siervo de Dios, que él servía a Dios y no sirvió a ningún otro Dios, y que él estaba haciendo todo lo que Dios le estaba mandando. Y después sigue diciendo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Oigan Israel, Dios me ha mandado enviar la sequía, porque es verdad, la sequía, Dios lo mandó, pero dijo a Elías, Elías, tú vas a hacer esto para esta sequía. Yo estoy aquí hoy por el mandato de Dios. Es lo que Elías estaba diciendo. Yo estoy aquí para que vuelvan ustedes donde Él. Y después dice, respóndeme Jehová, respóndeme en 18:37. Elías no estaba mandando a Dios. Él no estaba diciendo, mire, haga esto, por favor. Él sabía que Dios iba a contestar. Él no tenía duda de esto. Solo él está pidiendo una respuesta. Y yo adivino que él estaba pensando, Dios, la respuesta puede ser como ya, porque necesitamos una respuesta. Y él dijo, para que conozcan este pueblo, que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Muy claramente, Elías dice el propósito de todo esto, el propósito de la sequía, el propósito del 3 años y medio dejándolos. Yo no puedo creer que ellos dejaron, muriendo de hambre, muriendo con la falta de cosecha, agua, que no pidieron perdón por sus pecados, porque Elías había hecho claramente, Dios
va a castigar la nación de Israel, mandando una sequía de 2 años, de 3 años y medio. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros también, que el propósito de todo esto es de los corazones de Israel vuelvan a Dios. Y ese es el mensaje. También debe ser un mensaje que Dios tiene para nosotros, que si hemos desviado de Él, debemos hacer pasos para volver a Él. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es simple, es pedir perdón por los pecados y volver a dedicarse a Dios. Israel no era nada difícil, nada complicado, solo ellos tenían que pedir perdón por sus pecados y reconectarse con Dios. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? En Primero de Reyes 18:38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eso fue rapidito. Al terminar la oración, Dios mandó fuego desde el cielo y cayó encima de la leña y se quemó el sacrificio. Dios contestó. El fuego cayó del cielo y consumió todo, todo. Secó todo. En alrededor, secó todo el agua que estaba en el alrededor del altar. Para mí es de, qué espectáculo. Qué espectáculo observar el fuego llegar desde el cielo. Y qué vergüenza para Acab, Jezabel y los 850 profetas de Baal. Fuego es un símbolo de la presencia divina y el poder de Dios tras la Biblia. El fuego del cielo representa a Dios. Y durante el tiempo del Antiguo Testamento, hay muchos tiempos cuando Dios se presentó como fuego. Y muchas veces en el tiempo de Elías. Y esto nos dice también, Elías tenía una relación muy especial con Dios, que vamos a ver más tarde. La oración de Elías es interesante, duró unos minutos. Y Dios contestó inmediatamente. Y contestó un espectáculo. Bueno, después, en Primera de Reyes 18:39, dice, viendo todo el pueblo, ese es el pueblo de Israel, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué lindo, ¿no? Esta historia es tan linda. Y la nación de Israel, el resultado, ellos se cayeron postrados y se dieron cuenta, anunciaron, Jehová es el Dios, Él es nuestro Dios. En este instante, toda la nación de Israel pidió perdón de Dios y volvieron a adorarlo. Pero la historia no termina ya. Toda una nación volvió a Dios porque un hombre amaba y obedecía a Dios. Y él no tenía temor de afrontar el pecado de su nación. Y no tenía, para mí, ponerme frente a tantas personas, creo que tendría yo un poco de temor, un poco de no sé qué, pero nada de él, porque él creía y tenía tanta fe en su Dios. Bueno, Señor, respóndeme. ¿Podemos decir esto al Señor? Primero de Reyes 18:40 es interesante. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los descogió. Elías dijo a los israelitas a prender todos los profetas y no escape ninguno. Los llevó y los mató todos. Pero sigamos con la historia. En Santiago 5, y no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer, puede anotar la cita. Santiago 5, 17 al 18. Santiago 5, 17 al 18.
Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es interesante que Elías estaba orando que no que no haya lluvia. Elías era un hombre muy especial. Y otra vez oró, el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora vemos que él está orando para que haya lluvia. Vemos que él oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia, una gran lluvia. Y voy a leer Primera de Reyes 18:41 al 42. Entonces Elías dijo a Acab era el rey, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oyó. Hasta ahora no había empezado a llover. Solo había quemado, Dios había quemado el, el holocausto, lo que ellos pusieron. Él mandó fuego donde la leña y se quemó el holocausto. Pero él dijo a Acab, no está lloviendo, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Él dijo al rey, vámonos, porque va a llover, va a llover. Él iba a contestar y mandar la lluvia. Elías sabía que sí. Entonces, lo que él hizo también, él se postró en la tierra y se puso su rostro entre las rodillas. Esta era la postura cuando ellos oraron en aquellos días. Entonces, Elías oró probablemente que Dios mandara la lluvia. Y Santiago 5:18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Primera de Reyes 18:43 al 45, lo voy a leer. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, porque Elías está diciendo, la lluvia viene ah, por la mar, por el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces su criado volvió 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce su carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Dios perdonó porque Elías sabía que cuando la nación de Israel pidió perdón por sus pecados, Dios iba a mandar lluvia. Él iba a sacar o eliminar el castigo y él iba a mandar lluvia. Bueno, él puede hacer eso, no hay nada imposible para Dios, sabemos esto. Y vamos más tarde a un poquito más de Elías pero él oraba siempre, siempre estaba orando Elías. Y es un hombre que para mí, hemos visto hombres que empezaron bien y terminaron mal. Elías empezó bien y terminó bien, como vamos a ver un poquito más tarde. Hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Es una historia para mí muy linda, que Dios contesta la oración. Y es la primera lección. Dios contesta la oración. Salmo 66:1. Salmo 66:1. Salmo 66:1. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Perdón, es 19. Salmo es nuestro versículo de memoria. Salmo 66:19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica.
Hemos hablado mucho de este tema, cómo contestó Dios la oración. Elías oró por unos minutos y Dios atendió a su oración. Esta semana yo leí una historia muy linda y quiero contarle esta historia. Es un poquito larga, pero es linda. Había un misionero que estaba trabajando en la África y un bebé de su pueblo. Ellos vivían muy lejos de la civilización, en un lugar muy retirado, muy aislado. Y un bebé en su pueblito nació prematura. Ellos no tenían, él era muy pequeño y ellos no tenían incubadoras ni nada así para calentar a este bebé. Y de noche hacía frío y ellos pensaron, necesitamos tener este bebé caliente. El misionero se reunió con un grupo de niños, un grupo de 18 años, 10 a 8 años. Él pidió oración por este bebé y también pidió oración por la hermana de este bebé. La hermana tenía unos 4 o 5 años. Ella lloraba porque estaba segura que su hermanito iba a morir. Entonces el misionero pidió que si hay alguien que quiere orar por esto. Y una niña de 10 años levantó la mano y dijo, yo puedo orar. Ella oraba, Padre Dios, favor mandarnos una de esas botellas de agua de caucho para calentar a este bebé. Y Dios, si tú quieres, también puedes mandar una muñequita bien bonita para la hermanita mayor. Bueno, como dije, ellos estaban en un lugar muy aislado de la civilización. ¿Cómo va a contestar la oración? Esta niña sabía que Dios iba a contestar la oración. Muy por la tarde, el misionero está volviendo, está saliendo de la escuela donde los niños, pero cuando ellos salieron, había una caja grande. Él miró y vio que fue mandado de una iglesia de los Estados Unidos. Y lo interesante es que esta caja grande fue mandado por correos hace 6 meses atrás. Esta caja demoró 6 meses en llegar donde el misionero. Y él con gusto abrió la caja y todos los niños mirando y ellos habrían mandado vitaminas, dulces para los niños. No sé después de 6 meses cómo estaban estos dulces, pero tenían dulces, ropitas y varias cosas. Y al fondo, él cogió una botella de agua de caucho, especialmente para poner agua caliente para calentar a una persona o a un bebé. El misionero no lo pudo creer. Él llamó a los niños que habían orado. Miren lo que Dios contestó la oración. Y la niña de 10 años dijo, pero Señor, ¿y dónde está la muñeca? Si la botella de agua está, tiene que estar la muñeca también. No, no creo, pero el misionero abrió más al fondo de la caja y allá al fondo era una muñeca preciosa. Todos dieron gracias a Dios que hace 6 meses esta iglesia mandó lo que lo que el misionero necesita o necesitaba en este momento. ¿Cómo podrían saber la iglesia, las personas de la iglesia? ¿Cómo podrían saber esto? No, ellos no sabían, pero Dios sabía. Y Dios contesta la oración. Esta historia para mí es tan linda de un grupo de niños que oraron y Dios contestó la oración. Y la lección es que Dios contesta la oración. Bueno, la segunda lección, Dios todavía hace milagros. Dios todavía hace unos milagros. Número 2, Dios todavía hace milagros. Y el versículo que tengo para eso es Salmo 77:14. Salmo 77:14. Salmo 77:14. Dios todavía hace milagros. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Dios contestó con un milagro en la África con este misionero y la botella de agua y la muñeca. Un milagro es un evento supernatural que el ser humano no puede explicar.
algo que pasa sin explicación. Dios hizo un gran milagro cuando mandó el fuego desde el cielo para Elías. Hizo otro milagro cuando mandó el agua y otro milagro cuando quitó la lluvia por 2 años y medio. Mateo 19:26, y es un versículo que sabemos. Mateo 19:26. Todo es posible con Dios. Yo en nuestros años de ministerio hemos visto a Dios hacer tantos milagros. Varias veces que Él ha cambiado el clima por la oración, porque habíamos orado. Tantas veces Él nos mandó dinero cuando no lo teníamos, no teníamos nada, sin saber de quién vino de Dios. Y nadie sabía que necesitábamos dinero, pero Dios oramos y Dios contestó la oración. Y para mí, cada vez que una persona acepta a Jesús como Salvador, es un milagro. Un amigo nos contaba, y es un amigo de cerca, que él tenía cáncer en los pulmones. Había unos quistes y hicieron biopsia y sí, eran quistes llenos de cáncer. Era cáncer. Y lo tenía que operar para intentar sacar los quistes o sacar todo este pulmón. Pero 2 días antes de la operación, ellos tomaron otra radiografía y la radiografía mostraba que había desaparecido el cáncer. Ya ellos no vieron ni un quiste y nada de cáncer. Un milagro. Había mucha, mucha, mucha gente orando para este hombre. Yo creo que hoy día Dios todavía hace milagros. Bueno, otra lección. Dios nunca abandonará a sus hijos. Dios nunca abandonará a sus hijos. Nunca. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca abandona a sus hijos. Y el versículo es Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31, el versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. El propósito de la oración de Elías era que la nación de Israel volviera a Dios. Esa gente tan rebelde, tan pecaminoso, tan lejos del Señor, por años, porque esta fue su historia, pero Dios nunca los abandonó. No importa lo que ellos hicieron. Al pedir perdón, Él los perdonó y los bendijo. Dios nunca nos abandonará a nosotros, nunca nos dejará, ni nos desamparará, nunca. Hay veces cuando nos parece a las veces que estamos solos, estamos solas. Dios no está a nuestro lado. Yo he hablado con mujeres que han dicho que, pero no creo no siento Dios, no creo que está a mi lado, pero Dios siempre está a nuestro lado como hijos de Él, siempre y nunca, nunca nos abandonará. Y cuando ustedes llegan por un tiempo que sienten solas, que Dios, ¿dónde está Dios? Puedes recordar este Deuteronomio 31:8. Yo Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desampararé. No temas ni te intimides. Dios está a nuestro lado siempre, siempre. Otra lección. Y esta está en forma de una pregunta. ¿Dónde están mis pies? La lección está en forma de pregunta. ¿Dónde están mis pies? Lo repito, ¿dónde están mis pies? Y el versículo es Mateo 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores o dos maestros, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará el otro. No podés servir a Dios y las riquezas. O yo pondría Dios y los dioses falsos. Durante toda su vida de Elías, él estaba predicando y diciendo a la gente que vuelva a Dios, que pida perdón por sus pecados. Y en esa historia, él dijo, bueno, si Jehová es tu Dios, hay que seguirlo a él y dejar los dioses falsos. Y si es Baal, bueno, salga, id en pozo de él. Y estaba exhortando que no pueden servir a los dos. Ellos estaban más que todo sirviendo ahora los dioses falsos. Pero de una vez, ¿cuál es nuestro Dios? Ellos tenían un pie donde Jehová y un pie en el mundo de los dioses falsos. Hay veces suena un poquito familiar y yo me doy cuenta de hablar con tantas damas y personas. Hay creyentes, hay gente que son creyentes, son hijos de Dios, que tienen un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Y les explico, el día domingo viven dedicados a Dios, cantando, diciendo amén, gloria a Dios, hola hermanita, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Pero entre semana están tomando, festejando, jugando, ni pensando en Dios, contento o contentos en sus pecados. No debe ser. Y yo creo que hay veces cuando es bueno evaluar dónde están mis pies. ¿Dónde están mis pies? Mis pies, decir que mi pie debe estar en la iglesia, mi pie debe estar dirigido a Dios, no al mundo. Y Dios debe ser el Dios de mi vida, el Todopoderoso. Bueno, otra lección. Dios nos manda pruebas para llamar la atención. Y esto yo creo que es algo que sí sabemos. Dios nos manda pruebas para llamar la atención. Dios nos manda pruebas para llamar la atención. Voy a repetirlo una vez más. Dios nos manda pruebas para llamar la atención. Y en Salmo 119, 67, Salmo 117, 69 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero más ahora guardo tu palabra. Él estaba diciendo que no andando al Señor, yo sufría mucho, pero ahora guardando tu palabra estoy bien. Este está en Salmo 119, 67. Humillado indica una clase de sufrimiento y Dios utiliza pruebas y problemas para llamarnos la atención. Bueno, no siempre, hay veces es solo para su honra y gloria, pero hay veces cuando sí. Él nos manda pruebas para que pongamos los ojos donde Él. Y generalmente es cuando no estamos viviendo en obediencia a Dios. Dios mandó una sequía de 3 años y medio para llamar la atención de Israel. Yo creo que ellos eran gente muy terca, con corazones duros. Estaban muriendo de hambre, muriendo de hambre. Todavía no querían arrepentirse de los pecados. Y por fin Elías los llamó la atención y él oró. La sequía era para ellos conocieran que Jehová es el único Dios verdadero. Y ellos sí se dieron cuenta después de un milagro que Dios hizo. Hay veces cuando nos llegan problemas, tiempos difíciles, y es posible que Dios está queriendo llamarnos la atención, que no estamos andando bien con Él. Entonces, buena pregunta. ¿Cómo soy yo en obediencia a Dios? ¿Estoy obedeciendo a Dios o estoy andando lejos de Dios? Y si alguien está andando lejos de Dios, y yo digo para la nación de Israel,
No era cosa complicada ni cosa difícil, solo para decir, Señor, perdona nuestros pecados. Perdóname, perdona que no te he puesto primeramente en mi vida. Perdóname que no estoy leyendo tu palabra. Perdóname que no tengo una relación íntima contigo. Señor, perdona mis pecados. Y pidiendo perdón de mis pecados, de sus pecados, el compañerismo y la conexión entre mi persona y Dios vuelve. Hemos hablado mucho de estos versículos que dicen, si tenemos pecado entre nosotros y Dios, Dios no nos oye, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, es buen costumbre, si no diariamente, cada, cada cuantos días, pedir perdón. O cuando nosotros nos coge la ira, inmediatamente pida perdón. Si decimos una mentira, inmediatamente pide perdón para no estar roto la comunicación entre mi persona y Dios. Bueno, am, otra lección. ah, Dios quiere que pidamos de Él. Y hemos hablado de esto antes. Dios está aquí queriendo que el profeta Elías pida de Él para sus necesidades. Y Elías en muchas ocasiones ora y pide la ayuda de Dios. Dios quiere que pidamos de Él. Dios quiere que pidamos de Él. Y el versículo es Mateo 21, el versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y eso es Mateo 21, 22. Está hablando de hay que creer según la voluntad de Dios y pedir según la voluntad de Dios. No es solamente pidiendo, es creyendo. Y el secreto es tener fe en Él. Elías oró. Él no tenía ni una duda que Dios iba a contestar. Su fe era muy grande. Él no sabía cómo Dios iba a contestar, pero él dependía en la perfecta voluntad del Señor. Dios quiere que hablemos con Él y que pidamos a Él, pero tenemos que pedir según su voluntad, no según mi voluntad. Y necesitamos que crezca la fe. Es interesante que los profetas de Baal gritaron, invocaron, se cortaron con cuchillos, bailaban, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Elías? Él oró, él oró. Nos debe enseñar que Dios no necesita ayuda para contestar la oración. Solo Él necesita que le mostramos fe para cumplir su voluntad. Y hay grupos que dicen, no, hay que hacer algunas otras cosas cosas especiales para que Dios conteste. Pero créanme, Él no necesita mi ayuda ni su ayuda de ninguna clase para contestar las oraciones. Bueno, la otra lección, y hay muchos de esos, la mayoría son repeticiones. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Esa es la otra lección. Dios quiere ayudarnos. Él siempre está listo a ayudarnos. Isaías 41 dice, 41 el versículo 10. Isaías 41 el versículo 10. Dios quiere ayudarnos. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Elías necesitaba ayuda. Prácticamente, él necesitaba un milagro bien grande. Él fue la única fuente de ayuda a Dios. Él llevó su dilema a Dios en oración frente a toda esa gente y él dependía completamente en Dios para mostrar su poder a la nación de Israel y para que ellos volvieran a él. Hay tantas veces cuando necesitamos ayuda en nuestras vidas. Dios está para ayudarnos. No importa cuál es el problema ni cuán grande es. Él es la fuente de ayuda para nosotros y Él quiere ayudarnos. Solo nos toca buscar su rostro y pedir su ayuda. Y otra, um, y creo que es la última,
orar hasta que sepa una respuesta. Es interesante. El rey, Elías dijo al rey en Primera de Reyes 18:41, es un versículo que leímos. Elías dijo a Acab, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Él no había escuchado nada de una lluvia. Y él, francamente, él no sabía que Dios iba a mandar ya la lluvia o iba a esperar unas horas, unos días. Él no sabía. Él sabía que Dios iba a mandar lluvia en algún tiempo. Dijo al rey Acab, viene una lluvia muy grande. Pasaron 3 años y medio. El siguiente versículo dice que dejó Acab y subió al monte, Elías dejó a Acab y subió al monte para llorar por la lluvia y mandó su criado 7 veces. Cada vez, no veo nada. Esperaron, esperaron y yo creo que Elías siguió orando y orando y orando. Y por fin el criado dijo, "Ay, veo una nube muy pequeña, pequeña, pequeña la nube, como la palma de mi mano, pero después de eso llegó una gran lluvia. Elías sabía que Dios contestaría su oración y él siguió orando y orando hasta que llegara la respuesta. Muchas veces am, nosotros dejamos de orar. Oramos una vez. Ay, fulana de tal está enferma. Yo puedo orar una vez por ella. No debemos dejar de orar, porque en su tiempo Dios contestará. Hay veces cuando uno tiene que esperar años. Yo les he dicho varias veces que yo oraba 32 años para mi hermana, para que ella se entregara a Jesucristo y por fin ella aceptó al Señor como su Salvador. Hay veces cuando la respuesta viene enseguida, pero que siga orando hasta Dios contesta, hasta que Dios le dé la respuesta. Y otra, y esta es la última, Dios quiere que peleemos contra el pecado. Es algo que debemos hacer. Elías durante toda su vida peleaba él oraba y oraba y oraba por la nación de Israel. Él oraba y oraba por el rey. Yo adivino que él oraba por esos eh, dioses falsos de Baal. Y Dios quiere que peleemos contra el pecado. ¿Cómo podemos pelear contra el pecado? Am, yo sé que Elías hizo él siempre estaba predicando contra el pecado porque él vio sus amigos, él vio el pueblo viviendo en tan, vidas tan pecaminosas. Um, y Efesios 5:11 nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Este está en Efesios 5:11. Hoy día, como sabemos o debemos saber, el pecado abunda. Está en cada esquina. Está por todos lugares. Está en la tele. Está por todos lugares. Es un es un deber del creyente para pelear contra el pecado. Debemos odiar el pecado tal como Elías odiaba. Am, y yo les voy a decir que en la familia o con la amistad, si tiene un hijo, un amigo, un nieto que vive en pecado, debemos hablarles del pecado con amor, con amor. Y yo digo eso porque hay veces que yo he hablado con muchas madres que me dicen, ay, señora Lina, mi hijo está haciendo tal cosa, está tomando drogas y, ay, me da mucho pesar, yo no quiero ofenderle. Pero según lo que nos dice la palabra de Dios, sino más bien repréndelas. Debemos decir, porque no vamos a ofender. Es mejor hablar que perder su hijo a la droga o lo que sea.
Hay mucho pecado y es algo que debemos estar enseñando a nuestros hijos y a lo mejor dentro de la iglesia también. Debemos estar enseñando que este es pecado y debes cambiar. Y aún con familiares. Y yo creo que con familia son las personas más difíciles para hablar con el evangelio. Que no dejemos que miembros de la familia terminen en el infierno porque nosotros no les dijimos de su equivocación. Es su responsabilidad dar la respuesta que sí o que no, pero es nuestra responsabilidad presentar a ellos el evangelio o decirles que, mire, el droga no te hace bien. Mata cerebro, mata células del cerebro, hace daño a todos los órganos del cuerpo y no agrada a Dios. Bueno, este hombre, Elías, era un hombre totalmente dedicado a Dios. Nunca, nunca, una vez desvió de su devoción a Dios. Perfecto, no, porque un poquito no pasó mucho tiempo que con esta demostración encima del Monte Caramelo, ah, la reina Jezabel estaba furiosa con él y ella estaba con todo su ejército buscando a Elías. Y Elías tenía mucho temor y se fue para esconderse en vez de en vez de tener fe en Dios. Pero hemos visto unos hombres que empezaron bien y unos y terminaron mal. Elías empezó y terminó bien. Y para mí es tan linda la historia en Segundo de Reyes 2:11. Segundo de Reyes 2:11 dice, Elías y Eliseo estaban hablando, andando y hablando. Eliseo iba a reemplazar a Elías en su posición como profeta. Segundo de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El fuego representaba a Dios y Dios vino y llevó a Elías al cielo. Elías nunca murió como el ser humano vamos a morir. Dios lo llevó. Elías es un ejemplo que podemos muy bien imitar. Él tenía mucha fe y él oraba y oraba y oraba mucho. Bueno, vamos a ver la tarea. Ojalá que estén haciendo la tarea. Ojalá que está aprovechando. La primera pregunta, si no puede escribirlos, Estelita tiene las preguntas. La primera es, ¿por qué quitó Dios la lluvia? Ese es facilísimo. ¿Por qué quitó Dios la lluvia? Ese es número uno. ¿Por qué quitó Dios la lluvia? ¿Por qué quitó Dios la lluvia? Dos. Según Segundo de Reyes 18:21, no, Primera de Reyes, perdón, Primera de Reyes 18:21, Primera de Reyes 18:21, ¿cuál fue la decisión necesaria para Israel, para cada persona de Israel? Primera de Reyes 18:21, ¿cuál fue la decisión? Elías les dijo, ustedes tienen que hacer o esto o esto. ¿Cuál fue la decisión que ellos tenían que hacer? Tres, Primera de Reyes 18:32 a 34. Primera de Reyes 18:32 a 34. ¿Cómo preparó Elías el altar? Él preparó, hizo algunas cositas para el altar. ¿Cómo preparó Elías el altar? En Primera de Reyes 18, empezando con 32. Primera de Reyes 18:32. El 4.
¿Cuál fue el milagro? Ese es fácil. Número cuatro. ¿Cuál fue el milagro? Cuatro. ¿Cuál fue el milagro? El milagro. Y el número cinco, en Primera de Reyes, y todos están en Primera de Reyes 18, el versículo 39. Primera de Reyes 18, el versículo 39. ¿Cuál fue la reacción de Israel? O sea que después de Dios, después de mandar a fuego del cielo para quemar el holocausto, ¿cuál fue la reacción de Israel? En Primero de Reyes 18:39. Y otra vez, si no pudo escribir tan rápido, las citas y las preguntas, Estelita las tiene todo. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta linda historia de Elías. Señor, te damos gracias a Dios por el ejemplo que Él puede ser para nosotros en la oración. Te damos gracias, Señor, que era un hombre de la oración. Señor, enséñanos a orar para que podamos llevar todo a ti y ponerlo todo en tus manos. Te damos gracias, Señor, que tú contestas las oraciones. Y vimos no solamente en esta historia de este misionero en la África, cómo contestas las oraciones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes y que contesta en tu tiempo las oraciones nuestras. También, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a llegar a ser mujeres de la oración. Enséñanos a confiar en ti. Y Señor, que crezca la fe, que crezca la fe de cada mujer que está oyendo. Y Señor, que nos ayude a escoger el Dios de Abraham, el Dios todopoderoso, que solo hay un Dios. Y Señor, haznos recordar cada día que tú eres en control de todo, que tú es el que maneja todo. Y nunca pierdes control de una situación y te damos tantas gracias por eso. Señor, ayúdanos a llegar donde ti. Ayuda a cada dama que esté contigo cada día, orando, pidiendo perdón. Señor, perdónanos los pecados que cometemos todos los días, Señor. Perdónanos. Tenemos tanta gracia, Señor, por este hombre de fe y hombre de la oración. Y Señor, te damos tantas gracias por que tú has puesto esas oraciones en la palabra de Dios para que podamos aprender de las oraciones y de las personas orando. Y Señor, te damos tantas gracias por la iglesia de Getsemaní y por las damas. Te doy gracias por cada una y su atención y su fidelidad. Y te pido tus ricas bendiciones sobre cada una esta semana. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.